Hace un tiempo atrás, en la iglesia donde yo me congrego, una mujer fue diagnosticada con cáncer. Al mismo tiempo, el hijo de un copastor de la iglesia, en ese tiempo era copastor de la iglesia, fue diagnosticado con cáncer también. Este niño tenía 11 años de edad para cuando le descubren el cáncer. Esto provocó que la iglesia orara sin cesar por la mujer y por el niño. Bueno, pasó el tiempo y sucede que la mujer ya con una alegría de consulta porque el cáncer de útero desapareció. Era motivo de celebración, motivo de darle honor al nombre de Jehová, al nombre del Señor. Y por otro lado, estaba la tristeza porque aquel copastor de la iglesia estaba sepultando a su hijo. Pudiéramos hacer muchas preguntas, como por ejemplo, no oramos con fe. Se oró más por la mujer que por el niño. Pudieran surgir muchas preguntas a esta situación, como muchas, pero terminaríamos concluyendo de que la misma iglesia que oró por el niño fue la misma iglesia que oró por la mujer. Creo que la misma fe que se tuvo al orar por el niño fue la misma que se tuvo al orar por la mujer, y creo que con mucha más pasión se oró por el niño al ser familia nuestra, familia de los pastores oficiales de la congregación. Creo que se oró con mucha más entrega. Pero creo que aquel diagnóstico o aquel resultado donde la mujer celebraba la alegría de que el cáncer había desaparecido, creo que fue Dios diciéndole a la familia: esta es mi voluntad para ustedes. Y por otro lado, el copastor que enterraba a su hijo, era Dios diciéndole: esta es mi voluntad para ustedes. Es que muchas veces nosotros nos preparamos para que Dios lo haga. Nosotros siempre decimos: yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios puede, yo sé que Dios me va a suplir, yo sé que de esta Dios me va a sacar. Pero nunca nos preparamos para qué pasa si Dios no quiere. ¿Qué tal si Dios no lo quiere hacer? Por esta razón yo siento que hay mucha revelación en aquel leproso que le llega a Jesús y le dice: Maestro o Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque aquel leproso sabía que Jesús podía sanarlo. Lo que el leproso no sabía era si Jesús quería sanarlo. Jesús le dijo: yo quiero. Y también hay otra historia maravillosa en la Biblia, cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron doblegar ante la estatua. Van a Nabucodonosor. Nabucodonosor calienta el horno 7 veces más. Y ellos dicen: Señor, sepa, oh rey, que al Dios que nosotros servimos nos puede librar de ese horno. Y si no nos libra, tampoco nos doblaremos ante la estatua. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego demostraron que ellos estaban listos para el Dios puede librarlo. Pero también estaban listos para, si Dios no nos libra, seguimos para adelante. Entonces, creo que hay situaciones que pasan en nuestras vidas que si nosotros no aprendemos a discernirlas, vamos a caminar en desobediencia a la voluntad de Dios. Vamos a caminar en contra de su voluntad. Y muchas veces una crisis en nuestras vidas no es señal de que el diablo se levantó, sino de que Dios está diciendo: no quiero que sigas por ese camino. Tengo uno distinto para ti, tengo un plan mejor para ti. La palabra del Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, no se parecen. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Entonces entendamos que yo puedo tener 1000 planes, pero siempre Dios va a tener uno mejor. Y si no vamos a Él, entonces nunca vamos a conocer su voluntad y tampoco vamos a saber por dónde vamos a caminar. Y esto va a llevarnos a una vida en desobediencia delante de la presencia de Dios. Entonces hay que entender, querido hermano, que la voluntad de Dios a veces es un sí, y la voluntad de Dios a veces es un no. Yo sé que el no duele porque queremos que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón, como lo dice en su escritura, pero hay que entender un principio, y es que nosotros fuimos hechos para someternos a la voluntad de Él. Él nunca va a someterse a la mía, porque yo no soy superior a Él. Nosotros fuimos hechos para cumplir su voluntad y no para que Dios sea un muñeco en el que Él tiene que hacer lo que yo le pido. No funciona así. Si funcionara así, entonces yo no le voy a dar todos los gustos a mi hijo, porque eso sería yo hacer que mi hijo se descarrile en el camino.
Por eso Dios nos libra de muchas cosas para que nosotros, mira, hay cosas que Dios no nos entrega porque en su voluntad Él no nos permite para que nosotros no nos contaminemos, para que no se enaltezca nuestro corazón, porque muchos quizás piensan que el dinero corrompe a la persona, y el dinero no corrompe a la persona. El dinero simplemente revela el verdadero carácter del corazón de esa persona. Esa persona siempre fue arrogante, esa persona siempre fue prepotente. Lo que esa persona nunca tuvo fue cómo demostrar esa arrogancia. Al tener dinero, esa persona entonces ahora demuestra quién siempre ha sido. Entonces el dinero revela quién es la persona. Por eso vemos gente que cuando tienen dinero son otros totalmente, pero hay otros que cuando tienen dinero siempre siguen siendo los mismos, porque ellos son eso, son íntegros, que no tienen partículas de nada, no se contaminan, no cambian. Esa es una persona íntegra. Entonces entendamos que la voluntad de Dios es absoluta, ella no va a cambiar. Lo que cambiamos somos nosotros. Los que nos desviamos somos nosotros. Si nos desviamos de su voluntad, vamos a sufrir. Jonás, por desviarse de la voluntad de Dios, tuvo que estar 3 días dentro de un pez. Entonces, que no pase ese momento de estar dentro de un pez para poder entender que es mejor caminar en su voluntad. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo lunes en el mensaje de todos los lunes.